Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola hermanos, estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 12 de la serie En búsqueda de la santidad sexual, con el tema de hoy, homosexualidad, aún hay esperanza. Este es el programa número 37 de Escudriñando las Escrituras. Este programa tiene el objetivo de ayudarnos a entender qué nos dice la Biblia con respecto a la sexualidad y en este caso al homosexualismo. Muchas veces tendemos a este tipo de pecado a tirarle piedras o a aislar a las personas que están practicando el pecado de la homosexualidad. Pero si hiciéramos eso, también tendríamos que hacer lo mismo frente a los avaros, los mentirosos, los idólatras, los maldicientes, los adúlteros y los fornicarios, que hay muchos en todas las iglesias. La idea es hacernos entender que el pecado de la homosexualidad es abominación a Jehová, y el pecado de la homosexualidad, si no es eliminado de raíz, al igual que otros muchos pecados como los ya mencionados, no heredan reino de Dios. Pero también es importante saber que aún hay esperanza para los que practican la homosexualidad o lesbianismo. Pues si vienen a Cristo, encontrarán el perdón si se arrepienten, y podrán ser constituidos nuevas criaturas, hijos de Dios, que sí, ahora cambiados, renovados y manteniéndose en una santidad, por supuesto, gracias al poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios, para gloria de Dios, serán también constituidos hijos que sí heredarán reino de Dios. Pero hay un detalle muy importante. En los últimos tiempos, a nivel del mundo entero, se han hecho leyes para legalizar precisamente las prácticas del homosexualismo. Esto en todo el mundo ha motivado que ya la homosexualidad no se le vea como una enfermedad o como un pecado o como algo que se puede llevar ocultamente, sino a vista y paciencia de todo el mundo, los homosexuales o lesbianas se exhiben en sus pasiones, incluso en la vía pública o en la televisión. La idea de estas leyes finalmente ha determinado que el homosexualismo sea visto en nuestra sociedad como algo absolutamente normal y legítimo. Y esto, por supuesto, ha traído un grave problema por el tema de cómo poder guiar a todas estas personas al arrepentimiento y perdón, pues ellos, al sentirse normales, no ven una necesidad de pedir perdón, y como nada ahora se hace a escondida, entonces nada es oculto, entonces ellos lo ven como algo normal, integrados totalmente en la sociedad con su pecado, que actualmente es reconocido como normal. Así también las nuevas leyes chilenas que han legalizado la unión homosexual, asemejándola a la unión matrimonial, han venido a complicar mucho más las cosas para la conversión de homosexuales al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues ahora la homosexualidad es considerada legalmente como algo normal, con reconocimiento jurídico. Esto implica un problema muy serio para poder conducir a estas personas al arrepentimiento. El gobierno y la sociedad chilena
los llaman ahora normales. Por lo tanto, los cristianos, ¿cómo les podemos abordar a ellos y decirles que tienen un problema ante Dios? Digan lo que digan las leyes humanas, la palabra de Dios es superior a todo, incluso a la ley actual que está vigente en Chile y por supuesto también en otros países. Si las leyes humanas dijeran, por ejemplo, que es legal robar y se legalizara el robo y se les otorgara, por ejemplo, derechos jurídicos a los ladrones, ¿cómo se les podría aconsejar para que dejaran de hacer lo que hacen si legalmente su actividad de robar es considerada sana y saludable? Sería difícil, ¿verdad? Bueno, es esto precisamente es el llamado que Dios nos está haciendo a los cristianos para buscar dirección y sabiduría en Él, para hallar los mecanismos, los momentos, las palabras, los hechos que nos permitan a nosotros los creyentes sí hacerles ver y llegar realmente con este mensaje maravilloso del Evangelio de salvación a ellos para que lo escuchen y lo acepten y vengan a Cristo en arrepentimiento. Debe importarnos la vida de aquellos perdidos, de aquellos extraviados en sus pasiones sexuales ante la mirada siempre atenta del Señor. Es esto lo que nos debe traer a compasión y mirarlos con más misericordia, pues si antes estaban confundidos con sus deleites sexuales, ahora el Parlamento, al aprobar dichas leyes, los ha hundido en la más profunda confusión, haciéndoles creer que son de lo más normales y su conducta sexual no necesita reparos, ni es necesario ni conveniente cambiarlas. Autoridades necias, parlamentarios ciegos a la luz de las Escrituras. Ellos están condenando sin darse cuenta, algunos y otros claramente se dan cuenta, pero finalmente están condenando a estos homosexuales y lesbianas al fuego eterno del juicio final de Dios. Al mismo tiempo, estas autoridades que aprobaron o dictaron dichas leyes están también en un grave problema ahora ante Dios, que les dio el poder aquí en la tierra y lo han mal utilizado, olvidando al Creador, a Dios mismo, y abandonando sus decretos establecidos ahí junto con otros mandamientos en las Escrituras hace miles de años atrás. Hoy debe hacernos meditar mucho más sobre cómo podremos llegar a los homosexuales y lesbianas para ayudarles, para mostrarle amor, para mostrarle misericordia, para guiarlos a un camino mejor que el placer temporal errado en el cual están basando sus vidas. Nuestro corazón debe lamentar este problema actual, debe sufrir junto al corazón de Cristo por querer salvarles y conducirlos al arrepentimiento y el perdón de Dios. Muchos de ellos comenzaron el camino de la homosexualidad no por iniciativa propia, sino que siendo niños inocentes fueron forzados por adultos o adolescentes depravados que abusaron de ellos y los confundieron de tal forma que los guiaron al camino ancho por donde caminan estas minorías sexuales. Los cristianos no debemos tirarle piedras ni tratar de avergonzar públicamente a estas criaturas de Dios perdidas, sino que más bien el Señor hoy nos llama a buscar instancias aún mejores, guiados por su Espíritu, a llenarnos nosotros de la sabiduría del Espíritu Santo para llegar a ellos antes que sea demasiado tarde y la puerta del arrepentimiento y el perdón de Cristo se les cierre para siempre. Jesús, nuestro Señor, amó tanto al mundo perdido
que ofreció su vida por rescatarlos. No aceptó que le tiraran ni una sola piedra, por ejemplo, a una mujer encontrada en adulterio. Él, nuestro Señor, nos demostró que debemos guiarlos de algún modo a todos estos pecadores y decirles que hoy no tienen acusadores que le puedan hoy condenar a muerte por su maldad, pero sí es necesario ir ahora, desde ahora en adelante, por la vida del arrepentimiento y dejar ahora ya el pecado por el cual son acusados por otros y encontrados culpables. Es necesario, hermanos, alcanzar muy luego el perdón antes que venga Cristo o antes que estas personas homosexuales y lesbianas sean víctimas del SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual o mueran por cualquier causa y terminen finalmente, ahora sí, enjuiciados por su pecado y condenados en el juicio eterno, que a su debido tiempo les condenará si no se han vuelto de sus malos caminos. Jesucristo, nuestro Señor, Él vino a este mundo, se humilló, murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de todos nuestros pecados. Su resurrección demostró su victoria sobre la muerte y sobre Satanás, y los que en Él creen y se arrepienten de sus pecados y reciben el Espíritu Santo, ahora serán constituidas y son nuevas criaturas renovadas, que pueden cambiar vidas, que pueden cambiar su vida y ser diferentes, no importando qué tan malo hayan sido. Homosexuales, venid al arrepentimiento, cambiad vuestras vidas. Dios puede hacerlo con su poder. No importa qué tan malo hayas actuado hasta el día de hoy. Tú también puedes alcanzar el perdón y la nueva vida en Cristo. Hoy es un día especial para ti y para mí. Hoy podemos cambiar. Hoy podemos ser diferentes. El Espíritu Santo de Dios vino a cambiar, a liberar, a dar paz, a dar amor. Si en esta noche tú estás aquí, quieres cambiar, hoy es una buena oportunidad. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros y Él puede cambiarte. No importa qué tan malo seas, o qué tan bueno seas, o crees que eres, siempre podemos ser mejores. Cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado solo, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido, cambies mi vida con tu poder. Cambia, Señor, cambia mi
tan tristes. Sentimos que no importamos nada para nadie. A veces creemos que somos muy buenos y que no podemos mejorar más, pero la gente que está a nuestro alrededor piensa diferente. O tal vez pienses que eres tan malo que no puedes cambiar, pero la palabra de Dios dice que sí puedes cambiar. Yo quiero invitarte esta noche que cantes conmigo esta canción como una oración al Señor, que sea un compromiso. ¿Quieres cantar? Oh, cambia, Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema homosexualidad, aún hay esperanza. Claramente entendemos científicamente hablando que existen solamente dos sexos. Genéticamente, por ejemplo, solo conocemos la existencia de dos sexos, XX y XY. Cualquier otra combinación resulta en una enfermedad genética. Por ejemplo, X0 corresponde al síndrome de Turner, una anomalía genética en la cual la mujer resulta infértil. Otra anomalía genética es XXY o síndrome de Klinefelter, también una enfermedad genética. Solamente hay dos sexos genéticamente hablando. Ahora, biológicamente, también hay solamente dos tipos de órganos sexuales: los masculinos, el pene, los testículos, la próstata y las vesículas seminales, entre otros, y los órganos sexuales femeninos, la vulva, la vagina, útero, trompas y ovario. No existe un tercer tipo de órgano sexual o un cuarto tipo de combinación biológica que sea sana o normal. Cualquier otra combinación constituye una enfermedad o anomalía. La unión sexual, por su parte, diseñada fisiológicamente para que el acto sexual sea saludable, placentero para ambos, sin riesgo de dañar al otro, son
genitales masculinos adultos unidos a genitales femeninos adultos, en lo que se llama coito vaginal. Cualquier otra combinación puede causar dolor, molestia, enfermedad o diversos problemas psicológicos. En el caso de la unión sodomita homosexual, es decir, el sexo anal, es importante mencionar que la mucosa del recto y del ano está diseñada por Dios para evacuar materia fecal y no está hecha para soportar la introducción repetitiva de un pene erecto, por lo cual esto genera inflamaciones locales, pérdida del control perfecto del esfínter anal si se practica a largo plazo, y también, por supuesto, debido a que es una mucosa más delgada, existe una mayor facilidad en la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, debido a que la mucosa rectal no es adecuada para ese nivel de fricción que ocurre, por ejemplo, en un coito anal, favoreciéndose la propagación de virus y otros agentes infecciosos. Y es por ello que los homosexuales adquieren con mucha más facilidad enfermedad de transmisión sexual, y debido, por supuesto, a su promiscuidad sexual, a tener relaciones con varias parejas distintas que hacen fácil la transmisión de estas enfermedades. La única forma de procrear es uniendo sexualmente espermatozoides aportados por el varón con un óvulo aportado por una mujer. No es posible reproducir en forma natural a través de un acto sexual normal, óvulo con óvulo o espermatozoide con espermatozoide. Solo la unión heterosexual entre un hombre y una mujer es la que da origen a seres humanos. La unión homosexual no constituye un acto reproductivo y no da origen a nuevos seres humanos. Tampoco permite la conservación de la especie. Así, por ejemplo, si todos los seres humanos nos convirtiéramos en homosexuales, la raza humana tendería a la extinción total, pues no cumple el acto homosexual el principio bíblico descrito en el Génesis, que dice: multiplicad y fructificaos, llenad la tierra y sojuzgadla, porque la unión homosexual no puede multiplicar la raza humana. Dios creó solo dos sexos para cumplir esta tarea. Cualquier aseveración, aunque usted la escuche en cualquier pantalla por el sujeto que diga tener cualquier título, que contradiga la palabra de Dios y contradiga que existe más de dos sexos, está fundamentado en la mentira y lleva al error, y no tiene para nada cabida en la palabra de Dios. De hecho, la relación homosexual es una sombra burda de lo que es una relación sexual hombre-mujer, porque una persona homosexual asume el rol femenino y la otra persona homosexual ejecuta un rol masculino. Y esto se da en muchísimos casos. Esto lo podríamos expresar con el dicho popular: un candado no abre otro candado, en el sentido que uno de los dos tiene que asumir el papel de llave, aunque no lo sea, pues o si no la relación se verá un poco complicada en que pueda llevarse relativamente bien en todos los aspectos. En el origen
Dios formó a la mujer para el varón, hueso de sus huesos y carne de su carne, para que unidos llegaran a ser un solo ser en el matrimonio. Esta unión es la que Dios permitió, que el hombre amara y cuidara a la mujer, y la mujer ayudara y amara al hombre. Allá en el Edén, Jehová le hizo al hombre una ayuda idónea y formó la mujer para él y desde él. Hombre y mujer es la unión perfecta que Dios formó para que se amaran toda la vida. Dios creó el universo, creó la tierra, los animales, creó al hombre y la mujer, así el mundo se iba a poblar. Seguir su palabra bendita, hombre y mujer, unión perfecta, se dé con amor esta relación, no pervertirse ni confundir. Hay hombres que quieren ser mujer, mujeres que quieren ser hombres, pervertidos en el sexo, olvidando las leyes de Dios. Hay hombres que quieren ser mujer, mujeres que quieren ser hombres, pervertidos en el sexo, olvidando la palabra de Dios. Dios creó el universo, creó la tierra, los animales, creó al hombre y la mujer, así el mundo se iba a poblar. Seguir su palabra bendita, hombre y mujer, unión perfecta, se dé con amor esta relación, no pervertirse ni confundir. Hay hombres que quieren ser mujer, mujeres que quieren ser hombres, pervertidos en el sexo, olvidando las leyes de Dios. Hay hombres que quieren ser mujer, mujeres que quieren ser hombres, pervertidos en el sexo, olvidando la palabra de Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema homosexualidad, aún hay esperanza. Dios no creó la homosexualidad. Él creó solo dos sexos, hombre y mujer. En el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27, dice su palabra: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Solamente dos sexos, varón y hembra. En Génesis capítulo 5, en sus primeros dos versículos,
Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo. La bendición de Dios está en estos dos sexos, varón y hembra. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 4, por si alguien dice, pero eso está escrito en el Pentateuco. También, por supuesto, esto está en el Nuevo Testamento y lo está diciendo Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? La unión sexual, hombre y mujer, también fue establecida muy tempranamente allá en el Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 24. Dice la palabra, por tanto, dejará el hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo que Jesús afirma también esto mismo en Mateo 19:5. Dijo nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces no solamente está dicho ahí en el Génesis 2:24, sino también nuestro Señor en Mateo 19:5 aparece también diciendo exactamente lo mismo. Y si usted quisiera saber, bueno, ¿y los apóstoles dijeron algo parecido? Correcto. Ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 31, Pablo, escribiéndole al pueblo de Éfeso, escribe lo mismo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces la unión sexual solamente es entre hombre y mujer para llegar a ser una sola carne. La homosexualidad es un pecado, es una abominación ante Dios. La ley de Dios con respecto a la homosexualidad establece por ahí por Deuteronomio 22, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. O sea, todos los que son afeminados en su forma de vestir, o las mujeres que visten a la manera muy masculina, que uno no sabe de repente distinguir si es un hombre o es una mujer, la persona que está frente de uno, o los llamados travestis, que se cambian completamente de ropa y se disfrazan de mujer, por ejemplo, eso queda totalmente reprobado y es abominación a Dios. Deuteronomio 22:5. Ahora, Levítico 18:22 es más claro con respecto al acto sexual y dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esta es una ley que cae sobre la homosexualidad y también sobre la bisexualidad. Tener sexo con mujer como con varón. Levítico 20:13 también hay otro mandamiento con respecto a lo mismo. Dice, si alguno tuviere relaciones con varón como con mujer, si se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. ¿Y cuál era el castigo? La condena inmediata por la ley judía es que habían de ser muertos y sobre ellos será su sangre. Esa era la ley judía. Pero Cristo vino precisamente a ponerse en medio del castigo para que sobre él cayera el castigo del pecado cometido
y el que se arrepiente y cree que Cristo se puso en medio, recibiendo él el castigo y recibe el Espíritu Santo, ahora perdonado podrás ser una nueva criatura y ser parte del pueblo de Dios. Levítico 18, de los versículos 24 al 30, dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, le escribe Dios al pueblo judío después de que ellos habían tomado posesión de la tierra de Canaán, y los que habitaban en esa tierra de Canaán habían sido expulsados por su pecado. Y le dice el Señor: no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y les advierte el Señor: no sea que la tierra os vomite ahora a ustedes por haberla ahora a ustedes contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, entre ellas el pecado de la homosexualidad, las personas que la hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, dice el Señor, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Pero ¿qué ocurre? Este pueblo escucha la advertencia y se da cuenta de lo que dice Dios, pero finalmente desobedece y peca. Primera de Reyes, por ejemplo, 14:24, dice que hubo también sodomitas, o sea, homosexuales que practicaban el sexo anal en la tierra de ahí del pueblo de Dios, y eran también justamente parte del pueblo de Dios. E hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. También esta es una advertencia a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros fuimos limpiados de todas estas abominaciones y pecados, es nuestro deber también mantenernos santos en santidad sexual, por ejemplo, y no hacer ninguna de estas abominaciones de lesbianismo ni homosexualidad, pues si desobedecemos y pecamos, entonces ya el Señor nos desechará en el día del juicio por haber sido desobedientes y rebeldes a su mandato. Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce cada detalle de nuestros pensamientos. Así que no es necesario ocultarle algo, pues Él lo conoce todo. Así que es necesario ir con sinceridad, con un corazón sincero ante Dios, y sincerarse ante Dios y pedir perdón si alguna falta en este pecado hemos cometido. La sinceridad es la falta de fingimiento en las cosas. Ser sincero es expresarse sin mentiras, es ser verdadero. Dios, hermanos, nos puede cambiar. Pide el Señor que le abramos nuestro corazón sinceramente y arreglemos nuestras cuentas con Él y todo lo que hemos hecho mal. Si queremos realmente llegar a pasar una eternidad con Cristo, el Señor nos pide: ven hoy a Cristo y sinceramente arrepiéntete de todos tus pecados cometidos para que venga el perdón sobre tu vida. Anda con sinceridad ante Dios. Él ya conoce tu maldad, pero es necesario que tú la expreses con tu boca y reconozcas que Él
es el Salvador, Señor y restaurador de vidas. Ser salvo de toda maldad, solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Ser libre de orgullo y pasión, solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema homosexualidad, aún hay esperanza. Tenemos algunos ejemplos bíblicos de homosexualidad. Ahí en el Génesis, un indicio de homosexualidad según algunos intérpretes de la Escritura, en la historia de Cam frente a lo que ocurre al ver la desnudez de su padre Noé mientras él yacía borracho. Cam fue un hombre que imprudentemente observó lo que no era permitido ver, ni por el Padre Celestial ni por su Padre natural. Un hombre como Cam que fue tentado por un deseo aberrante de observar la intimidad de alguien tan cercano como su propio padre y observar la intimidad finalmente de alguien de su mismo sexo. También Cam representa un hijo sin respeto, falto de buena moral y de buenas costumbres, además de mostrar una conducta indecorosa y tal vez, según algunos autores, algún rasgo de homosexualidad y degeneración sexual, y que según ellos dicen que se trató efectivamente de un acto homosexual con su padre borracho. De la descendencia de Cam derivó Canaán, los de la tierra de Canaán que fueron finalmente desechados por Dios y expulsados de su tierra en Palestina por llevar una vida corrupta
con pecados abominables, entre ellos la homosexualidad, ante los ojos de Dios. Y también de Cam, de la descendencia de Cam, derivaron los habitantes de Sodoma y Gomorra, que ahí en el Génesis 10:19 usted puede ver eso, que fueron homosexuales depravados, que fueron condenados y enjuiciados por Dios con su destrucción total, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cam, el primero en la Biblia en agradarse viendo la desnudez de otro de su mismo sexo, aunque haya sido solo para burlarse de sus genitales o divertirse con la desnudez de su padre, pero que según a otros pudo incluso haber implicado una relación sexual real con su padre en un estado de ebriedad. Otro ejemplo de homosexualidad más directo es la destrucción de Sodoma y Gomorra, que esta era una ciudad repleta de pecadores, entre ellos homosexuales. El Génesis 13:13 habla: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No solamente eran homosexuales, tenían otros pecados de maldad frente a Dios. Génesis 19, en los versículos 4 y 5, dice: pero antes que se acostasen, estos hombres homosexuales rodearon la casa donde estaban los dos ángeles de Dios que habían venido a la casa de Lot. Entonces rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, dice, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Refiriéndose a los dos ángeles de Dios que habían venido allá a la tierra de Sodoma y Gomorra. Y estos hombres malvados le dijeron: sácalos para que los conozcamos, que en un lenguaje más actual significaría: sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. El juicio de Dios finalmente fue contra este pueblo pecador, y en Génesis 19, 24 y 25 dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de él desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, e incluso el fruto de la tierra. Ahí hay otro ejemplo de homosexualidad y un gran castigo ahí en Sodoma y Gomorra. También por allá por el libro de Jueces, en el capítulo 19, aparece la historia de los homosexuales de la tribu de Benjamín que habitaban en Gabá. Aquí está la historia de un levita forastero con su concubina, que es amparado en la casa de un anciano que le da alojamiento. Y esta historia se desarrolla en la casa de este anciano. Dicen: cuando estaban gozosos el anciano con el levita forastero, he aquí que los hombres de aquella ciudad de Gabá, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciéndole: saca al hombre que ha entrado en tu casa, este levita forastero, para que lo conozcamos, o sea, para que tengamos relaciones sexuales con él. Y salió a ellos el dueño de la casa, el anciano, y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, y no hagáis esta maldad. Finalmente, esta historia termina muy tristemente, y a raíz de la perversidad de estos hombres bisexuales que asesinan finalmente a la concubina del levita de tanto abusar de ella, y que determina finalmente, de acuerdo a toda esta historia, la casi aniquilación de todo el pueblo de Benjamín, de todos los varones, llegando casi a hacer desaparecer a esta tribu de medio del pueblo de Israel por este acto sodomita, por este acto homosexual que querían practicar
con este levita y que finalmente se descargaron con la concubina matándola. Pero no hay pecado sin esperanza. Eso es muy importante. Aún no es el día del juicio. Es necesario que conozcamos todas estas cosas para entender que hay juicio. Sí, hay juicio. ¿Es pecado la homosexualidad? Sí, es pecado. ¿Es abominación ante Dios? Sí, es abominación ante Dios. ¿Es un pecado sin esperanza? No, no es un pecado sin esperanza. Aún hay esperanza para la homosexualidad. Todo lo que puede perdonar Jesucristo por su amor hacia ti, Él te puede salvar del juicio eterno porque Él todo lo puede perdonar. La sangre de Jesucristo puede limpiar al pecador más vil y despreciado. Jesucristo murió en la cruz por homosexuales y lesbianas, por quienes fueron abusados también siendo niños o siendo adolescentes por personas amigas o conocidas, quienes los confundieron. También incluso puede perdonar y limpiar al que fue su abusador o a quienes se han extraviado a tal punto que están confundidos en medio de muchos pecados, de enfermedades de transmisión sexual, en medio de la droga, en medio de la prostitución, en medio del transexualismo. Y hoy, cualquiera de ellos que quiera ser limpiado, que quiera ser limpio y que quiera llegar a ser inmortal, hoy puede hacerlo si viene arrepentido ante Dios, porque no hay pecado que no tenga esperanza de salvación. Pecador sin esperanza, Jesucristo te ama a ti. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvóme a mí. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da poder al desmayado, por los montes le guiará, agua encuentra en el desierto, en la noche luz le da. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador más vil y paz le da. Cuando vienen tentaciones, a tu lado Cristo está, al lugar seguro guía, en las pruebas gracia da. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema homosexualidad, aún hay esperanza. Estamos viendo el capítulo 12 de la serie En búsqueda de la santidad sexual. El homosexual que no cambie, eso está claro, no tiene herencia en el reino de Dios. El que fornica lo hace pecando contra su propio cuerpo. Y ser homosexual también es una forma de fornicación. Aunque exista unión civil y aparente matrimonio, igual frente a Dios es fornicación. 1 Corintios 6:18 dice la palabra: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica está ahí, en el centro, en medio del cuerpo. El que tiene relaciones sexuales ilícitas, tal como sucede en la relación homosexual, su pecado es contra Dios y contra su propio cuerpo. No puede coexistir el seguir siendo, por lo tanto, homosexual, pecando contra su propio cuerpo, y ser hijo de Dios, pues el cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puede cohabitar el pecado de la homosexualidad en el mismo cuerpo donde va a habitar el Espíritu Santo, que es el que finalmente nos va a permitir llegar al reino de Dios santos y puros. 1 Corintios 6, del 9 al 10, este es un versículo que debe memorizarse, que debe aprender, le va a servir muchísimo. 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 10 o del 9 al 11. Ahora vamos a leer del 9 al 10. Dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los injustos que no heredan el reino de Dios? Dice: ni los fornicarios, pecado sexual, ni los idólatras, ni los adúlteros, pecado sexual, ni los afeminados, pecado sexual, ni los que se echan con varones u homosexualidad, pecado sexual, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán reino de Dios. No solamente los homosexuales, si usted se fija, o los adúlteros, los afeminados, o los fornicarios no heredan reino de Dios. También otros pecados como ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, idólatras. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 habla de pasiones vergonzosas, refiriéndose un poco a lo que es la homosexualidad. Dice la palabra ahí en el capítulo 1, el versículo 24 al 29, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, dice la palabra, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, cambiaron la relación sexual normal, natural, el coito vaginal, por el que es contra naturaleza, otro tipo de relación no vaginal. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, dejando el coito con la mujer, el coito natural, el coito vaginal, se encendieron en sus lascivias, en sus deseos sexuales exacerbados, unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, pasiones vergonzosas, y recibiendo en sí mismo, dice, la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando también atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, pues finalmente tanto homosexuales como lesbianas terminan
metiéndose en otros pecados, en otras complicaciones, promiscuos, aparece la droga, aparecen un montón de otros pecados tan llenos, atestados de injusticia, fornicación y perversidad. No solamente una elección de una pareja diferente, decir, no, yo elegí, soy hombre, elegí otro hombre. No, no es solamente eso. Hay un conjunto, una bolsa de pecado alrededor de un homosexual. La condenación de los homosexuales que no se arrepientan de su pecado. Eso es muy importante saberlo, que este pecado no pasa por alto, sino que a su debido tiempo tendrá juicio de condenación. Apocalipsis 21:8 dice: los cobardes e incrédulos, los abominables, los que practican pecados abominables, como es en este caso la homosexualidad, los homicidas, los fornicarios, también los homosexuales son fornicarios, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis, ahí también el capítulo 21, pero en el versículo 27, dice: no entrará en ella, en la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, como la homosexualidad, ¿no es cierto? Algo inmundo ante Dios, que es abominación ante Dios, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto significa que si hay personas lesbianas, homosexuales, que no se han arrepentido, que siguen practicando esto, pero que a su vez asisten a las congregaciones, asisten a la iglesia, pensando que solamente con ser religioso, con asistir, está todo listo, está todo arreglado, heredarán reino de Dios. Esto es ilusorio, es falso, pues un homosexual, alguien que practica abominación ante Dios, no está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Tal vez muchos en las iglesias miran a los homosexuales con gran desprecio por ser un pecado abominable, y porque ningún homosexual puede heredar reino de Dios si no se arrepiente y nace de nuevo espiritualmente. Pero de la misma manera, debiéramos entonces mirar a los muchos que se congregan hoy y están viviendo en fornicación, jóvenes fornicando, incluso jóvenes que toman cargos ahí en la iglesia o toman responsabilidades, por ejemplo, en el coro, pero están viviendo en fornicación, o adultos de la congregación que están viviendo en adulterio, por ejemplo, que están casados por segunda vez, después de haberse divorciado, cuando aún su primer cónyuge está vivo y no ha muerto. Pues Jesucristo claramente nos dijo en su palabra, y esto lo revisamos en el capítulo anterior, que cualquiera que se vuelve a casar después de haberse divorciado comete adulterio. Y sabemos también que el adulterio es un pecado abominable ante los ojos de Dios, y no heredan reino de Dios, como dice su palabra, al igual que los que practican pecado homosexual. Entonces, si le tiramos piedra ahí, despreciamos a los homosexuales de una manera clara cuando están recién entrando a nuestra iglesia, debiéramos despreciar a cualquier adúltero o cualquier ladrón o cualquier mentiroso que entra a nuestras congregaciones. La homosexualidad tiene también puntos muy extremos, como el asumir el rol del sexo opuesto e incluso cambiarse de sexo. Asumir el sexo opuesto en su plenitud, desde tomar hormonas sexuales femeninas, por ejemplo, un hombre, para afinar su voz, para que le aparezcan características propias de la mujer en su cuerpo, o incluso hombres que llegan hasta operarse para realizarse un cambio de sexo. Tal es la historia de los llamados transexuales, que siendo hombres se operan, se ponen mamas, se ponen senos, para tomar el aspecto externo de una mujer, e incluso llegan hasta castrarse, y los urólogos, los especialistas, le hacen una especie de vagina
para que se asemeje aún más a una mujer. Esta historia, la que vamos a presentar ahora, es la historia y el testimonio maravilloso, un testimonio que le va a calar los huesos ahí. Es un testimonio de un ciudadano peruano que fue famoso en su tiempo. Estoy hablando de Fernando Ñaupari, que llegó incluso hasta la justicia y los medios de comunicación su historia, porque cambió de sexo masculino a sexo femenino. Incluso llevó una lucha judicial a los tribunales peruanos para cambiarse el nombre de Fernando a Carmen Claudia. Esta es la historia de este transexual, de este hombre que va a estremecernos, y los invito a que atentamente la escuchemos. Vengo de un hogar donde mis padres tampoco nos inculcaron la cosa de Dios, pues crecí en una niñez muy triste, una niñez donde no había amor, una niñez que lejos del Señor me involucré cada vez más siendo tan pequeño en hacer cosas desagradables delante de Dios, que era un niño desobediente, era un niño que tocaba la moneda de mamá, agarraba los vueltos de mi madre, y en la escuela a los 8 años fui abusado sexualmente por un maestro. El profesor abusó de mí. Yo, por temor que mi padre me pudiera golpear o lastimar, no les dije nada. Y algo que marcó mi vida fue cuando este maestro abusó de mí sexualmente, destruyó mi niñez. Y este hombre dejó 5 soles, me acuerdo, en mi maletín. Ese era el precio que estaba dándome por haber tocado mi cuerpo. Y desde ahí comenzó mi cuerpo, mi vida a destruirse cada vez más. Me involucré en el homosexualismo. Mi familia no se daba cuenta lo que yo había pasado a los 8 años. Pues empecé cada vez más a ejercer el homosexualismo. Mis padres, ellos cuando se enteraron que yo era homosexual, ellos no pudieron cambiarme a su manera. Yo tuve que salir de mi casa. Yo nací en La Oroya, soy natural de La Oroya. Tuve que salir de ahí porque La Oroya es un pueblo pequeño, todos se conocían ahí. Y mi padre, muy machista, cuando él se enteró de tener un hijo homosexual, me echó de casa, porque no conocía de Dios mi padre tampoco. Y tuve que salir de mi tierra a los 13 años, rumbo a la capital, y ahí es aquí en la capital que comienza a degradarme más, pensando que pues era una vida normal lo que yo estaba llevando, pensando que Dios me había creado homosexual, pero qué equivocado que estaba, porque nunca había leído las Escrituras. Pues a los 15 años me involucré cada vez más en el homosexualismo. A los 15 años comencé a aplicarme hormonas en el cuerpo, los senos crecían, la voz cambiaba, la cabellera crecía, y a los 16 años me involucré en la prostitución. Comencé a tomar dinero mal ganado. Yo en mi ignorancia comencé a ganar ese dinero, comencé a ayudar a mi familia, mandaba dinero a mis padres, ayudaba a mis hermanos y me involucraba cada vez más y más en el pecado. Como un pecado arrastraba a otro pecado, cada vez me iba hundiendo en el pecado. Y yo estando íntimamente en la ducha, el diablo muchas veces me decía que yo había nacido para ser una mujer. Cuando yo me veía desnudo, mis partes genitales de varón, el diablo me decía, cámbiate de sexo, tú has nacido para ser una mujer. Pues que él fue, ¿no?, a los psicólogos y dijeron que él tenía más hormonas femeninas. Nosotros estábamos contentos realmente de que él hiciera su cambio total, ¿no?, de su fisonomía y todo ello. A los 18 años me cambié de sexo. Mi familia, como no tenía a Cristo, cómplice mi familia, mis padres, mi madre estuvo ahí, mi hermana, ella estuvo en todo momento igualmente con mi madre en la clínica cuando yo me cambiaba de sexo. Así que fui cómplice de él cuando se operó del cambio de sexo. Estuve en esos momentos tan duros para él porque realmente es una operación muy dolorosa. Cuando mi hijo se había cambiado de sexo, yo pensé que... Yo me sentía contenta que tenía una hija, mujer más. Y me acuerdo que después de eso se entabló un juicio para el cambio de nombre. Y este caso llegó ante los tribunales, salieron en los periódicos. Me acuerdo que los periódicos decían que un hombre que se había cambiado de sexo ahora pedía cambiar el nombre de mujer, y no había en el Perú esta ley. Y el diablo que se presta para todo lo malo, que el Señor lo reprenda. Salieron mis documentos con nombre de mujer. Ahora ya no era Fernando,
Ahora salía mi partida de nacimiento con Carmen Claudia. Y para mí era lo máximo, ese era mi sueño. Como cuánto homosexual ciego, anhelando tener documento de mujer, y se sienten tan felices. Qué terrible es vivir atado, esclavo del diablo. Y salieron esos documentos. Me acuerdo, un año tal vez viajé para el Brasil, porque cada vez buscaba perfección en las manos de los cirujanos, porque yo no quería que la gente se diera cuenta que yo era homosexual. Cada vez buscaba una apariencia de mujer, haciéndome cirugías, arreglos, y ahora en esta oportunidad había el silicón que había salido en Brasil, eso no había en el Perú, sin saber la consecuencia de este producto de aceite de avión, que cuánta gente está destruyendo su organismo, y vemos en los periódicos, vemos en la televisión mujeres o jóvenes o homosexuales o vedettes o prostitutas que son dañados su cuerpo con este aceite de avión, que los médicos no lo hablan, no dicen la consecuencia que trae esto. Igualmente el que cambia de sexo, el médico, no dice la consecuencia que trae el cambiarse de sexo, todo tiene una consecuencia. Y llegó la oportunidad de viajar para Europa, porque yo me involucré en la prostitución. Cada vez más me involucraba en la prostitución, salía con mucha gente de dinero, médicos, personas de la televisión, que hasta el día de hoy trabajan en la televisión, en canales de televisión, y cada vez me involucraba en la droga, en la cocaína, y mi familia no sabía. Muchas veces me excedía en la droga, que ya no podía más. Muchas veces sentía la muerte que venía hacia mí, porque cada vez estaba involucrado. El diablo venía para quitarme la vida, me cortaba los brazos, porque en el momento de droga quería quitarme la vida, estaba tan desesperado. Y llegó la oportunidad que viajé para Europa, para Italia. Y era mi sueño llegar allá, cada vez conocer otros lugares y seguir metido en la prostitución. No conocía de Dios. Yo nunca congregué en una iglesia cristiana. Y mi familia estaba viviendo ahí en Chosica, en este templo de los Hare Krishnas. Pues en ese tiempo la casa se estaba construyendo y se hizo este modelo, que es un modelo de la India. Sin saber que esto iba a llegar a más, porque cuando conocí a este hombre francés, venimos para casarnos aquí. Y nos enteramos de que se iba a casar, estábamos contentísimos, decíamos, hoy vamos a tener nuestro cuñado francés. En ese tiempo yo estaba congregando en una secta de los Hare Krishna, inclusive no incentivé a mi hermano a que se casara por medio de esta secta. En esta casa se hizo esa reunión. Y vinieron toda esta congregación de los Hare Krishnas aquí, es en esta casa que me casaron ellos, en un matrimonio, en un rito satánico, en un rito de fuego. Justo aquí había un altar donde adorábamos a un principado, que es Krishna. Adorábamos por mucho tiempo sin saber. Y nos casamos, vino el alcalde mismo de este distrito donde vivo, el alcalde nos casó aquí en esta casa. Regresamos para Francia. Esta persona me comenzó a dar todas las comodidades que yo quería como un esposo, pero él sabía muy bien que yo me prostituía. Esta persona me dijo que él no quería que nunca más vuelva a esta vida de lo que él me había conocido. Y yo no quería esa vida tampoco, yo ya me había casado y quería una vida diferente. Y yo le conté que yo era un transexual y él aceptó, pero la familia de él no sabía. Y como yo fui con él sincero, compartí todo y él aún así me aceptó. Pero él no quería darme esta vida, él no quería que yo siga en la prostitución. Y yo quería llevar una vida decente. Pero ¿qué vida decente iba a llevar si no conocía a Cristo? Entonces llegó de Europa una señora bien presentable, simpática, que se llamaba Claudia, con su pareja. En los carnavales, hacía sus reuniones, bailaban con orquesta y con todas esas cosas. Bien, venía con su pareja también acá a visitar a sus padres. Yo buscaba desesperadamente dejar esa vida, porque esta vida no es una vida de felicidad. Toda prostituta, todo homosexual sabe muy bien que esta vida no es una vida de felicidad. Y yo igualmente estaba desesperado, yo quería dejar esta vida de pecado, pero no sabía cómo. Yo era esclavo del pecado. Cada vez yo quería dejar, lloraba. En Europa el invierno es terrible. El invierno en Europa es como Ticlio, como Huaraz, la nieve, el frío que hace.
y tenía que prostituirme desnudo. Yo no quería estar en la calle, pero amanecía, decía mañana no salgo y volvía nuevamente, decía no voy a salir. Muchas veces estando prostituyéndome yo lloraba, decía ¿qué hago acá? Yo quería huir de ese lugar, quería correr, pero ¿a dónde iba a correr? No conocía a Cristo. Estoy en este lugar que se llama el Bosque de Boloña. Esto pertenece a París, Francia. Como pueden ver, es un bosque inmenso. Es en este lugar que viví esclavo por más de 28 años en el pecado. Es en este lugar donde las personas que no tienen a Cristo viven en un mundo perdido de prostitución. Y es aquí donde yo me prostituí por más de años, esclavo del pecado. Pero un día la misericordia de Dios llegó a mí y me libertó y me sacó de este lugar, donde el cual hay muchas personas que están en este lugar prostituyéndose. Los carros se estacionan por allá. En todo momento los carros se estacionan, bajan y van a buscar homosexuales, prostitutas. ¿Cuántas veces estaba al borde de la muerte? En oportunidades me avaliaron y cuando yo me desperté estaba en un hospital, estaba con el suero en los brazos y logré verme el rostro y el rostro estaba desfigurado por los balines que me habían tirado. Yo cogí el suero y arranqué todo eso de mi brazo y corría del hospital porque yo quería tirarme al tren. Yo no quería vivir más. Era esclavo de todas esas cosas, quería huir. Pero ¿a dónde iba a huir si no conocía a Dios? En oportunidades me subían al carro con una pistola. Yo decía, esta es ya mi última vez. Y me llevaban con una pistola, el carro iba a una velocidad. Y algo me decía, tírate del carro. Tírate del carro, escuchaba una voz que me decía. Y a la velocidad que iba el carro, me aventé y caí rodando por la pista. Y el carro retrocedió y el carro me quería matar en ese momento. Pero Dios me guardaba. Yo no sabía que había una iglesia que oraba, porque mi prima había dejado esta carga a la iglesia. Decían, oren por él es homosexual. Él es un hombre que está casado con un hombre allá en Francia. Porque mismo ella, estando en la iglesia congregando, dice, cuando era recién bebita espiritual, ella oraba por el nombre mío, como yo me llamaba, Carmen Claudia. Pero una hermana, una mujer de Dios le dijo, no, tú no puedes llamar a tu primo así, él es Fernando. Y ahí Dios puso una carga muy fuerte en ella. Y para el año 2000 yo estaba tan creído que era una mujer. Y mi prima llega. Es que la hora de Fernando se estaba acercando. Dios que es tan grande y doy gracias. Ese bendito día que llegó hacia mí, yo no sabía lo que iba a pasar en mi vida. Yo nunca dije, hasta tal año me voy a prostituir y tal año me voy a arrepentir. No, yo no sabía. Es que mi hora se estaba acercando. Porque en el reloj del Señor mi hora se acercaba como se está acercando tu hora, amigo, tú que estás escuchando. Porque no es una casualidad que tú estés viendo este video. Yo nunca pensé que mi vida iba a cambiar. Mi prima llegó a casa, se instaló en una habitación. Yo dormía con esta persona en el dormitorio matrimonial. Ella orando en su habitación. Qué terrible habrá sido para ella ver a su primo de mujer durmiendo en la cama matrimonial con su esposo. Pero ella sabía que su lucha no era con carne y sangre. Su lucha era contra los demonios. Ella oraba, ataba demonios, ataba principados. Ella me cuenta que cuando ella estaba clamando a Dios, dice, en medio que ella clamaba, Dios le muestra en visión a ella. Dios muestra en visión a mi prima como estoy en este momento. Yo no sabía lo que iba a pasar. Pero Dios en su misericordia le mostraba a ella lo que iba a hacer conmigo. Y a la mañana siguiente, ella me comienza a hablar del poder de Dios. Me comienza a dar testimonio de un hombre que había sido homosexual en Puerto Rico, que Dios lo había cambiado. Yo le dije a ella, a mí qué me importa, ese es homosexual, yo soy una mujer. Es que era un hombre soberbio, era un hombre yo vanidoso, un hombre que nunca me habían dicho que yo era homosexual, más ella no me dijo que yo era homosexual, ella me daba testimonio de alguien. Yo le decía, a mí qué me importa, ese es homosexual.
y mis padres regresaron al Perú, mi prima regresó a Italia, pero la palabra quedó sembrada en mí, porque la palabra no regresa vacía. Al igual, este video que estás escuchando, mirando, esto no te va a dejar tranquilo, ¿sabes? Y comencé a recordar la niñez, la vida que había llevado desde tan niño, cómo el diablo me iba involucrando en el pecado, en la prostitución, en la droga, en el alcohol y cuántas cosas. Y comencé a llorar. Era como las 11 de la noche y en Europa a esa hora no se puede hacer bulla. Pero no me interesaba, yo salí al jardín de la casa y por primera vez comienzo a hablar con Dios. Yo nunca había hablado con Dios. Comencé a levantar mi mirada al cielo y comencé a llorar y no sabía por qué lloraba. Reconocí que necesitaba de Dios. No había nadie en casa y comencé a clamar a Dios. Le decía a Dios, por favor ayúdame, le decía, no puedo más. Es que había una soledad dentro de mí, el dinero no pudo llenar ese vacío. La persona con el cual estuve casado tampoco llenó ese vacío. Ni la discoteca, ni la fiesta, todo era un momento, pero después venía una soledad. Ni el alcohol, nada de esas cosas llenaban ese vacío. Y comenzaba a clamar a Dios, le decía a Dios, ayúdame por favor. Le decía, cámbiame por favor, no quiero esta vida, le decía. Porque no podía dejar la prostitución, no podía dejar el pecado, no podía dejar, yo quería dejar, pero no sabía cómo. Pero estaba invocando esa noche a Dios. Y después que clamé a Dios no sé cuánto tiempo, entré a mi habitación. Al día siguiente volví a las calles, nuevamente a prostituirme. Pero algo que pasó, que ya no quería ser tocado por la gente. Yo no entiendo, en ese momento no comprendía qué pasaba. Yo pensaba que me estaba volviendo loco. Es que yo nunca había visto a un hombre que era homosexual, que Dios lo había cambiado. Yo no sabía que había Dios que cambiaba, que restauraba hogares destruidos, que hacía volver al impío de su mal camino. Yo no sabía. Yo estaba tan creído que cambiado de sexo era una mujer. Y más cuando yo le clamé a Dios. Yo no le dije, Dios, quiero ser un hombre. El diablo tanto me había engañado. Yo le decía a Dios, yo no quiero esta vida de pecado. Yo quería llevar una vida decente. Quería llevar una vida con mi esposo, una vida normal. Yo decía, ya no voy a tomar, voy a ser una mujer hogareña, voy a amar a mi esposo. Y cuando volví a la prostitución ya no quería ser tocado por nadie. Era como si alguien me mirara. Yo no entendía, miraba a todos lados, pero no había nadie. Es que Dios comenzaba a hacer la obra en mí. Cuando nosotros empezamos a conocer de esa palabra maravillosa, nos sentimos tan tristemente mal porque sentía que había sido cómplice de algo aberrante, había sido cómplice no en la destrucción de la vida de mi hermano. Y volví a casa y comienzo a leer la Biblia. Nunca había leído la Biblia. Me acordé que tenía una Biblia que lo había guardado en un ropero, en un armario. Me acordé y lo saqué la Biblia. Y no sabía cómo, por dónde comenzar a leer la Biblia. Y cuando llego a un pasaje que dice, el que creyere y fuera bautizado. Cuando llego a un pasaje que dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado, que dice en San Marcos 16:16. Yo dije, voy a viajar al Perú para bautizarme. Y vine al Perú para bautizarme. Pero yo pensaba bautizarme y seguir siendo una mujer. Pero cuando llegué al Perú, grande fue mi sorpresa. Llegué al Perú, comencé a congregar. Y antes de ser bautizado me mandan llamar. Y me comienzan a hablar una verdad que nunca me habían hablado. Una verdad que comenzó a hacer efecto en mí. Y esta hermana me decía que yo no podía bautizarme. Y yo le decía, ¿por qué? Yo le decía que si tal vez tengo que estar más tiempo en el Perú. Y ella me decía, no. Ella me decía, mira cómo vistes. Mira la ropa que llevas puesta. Dios te creó varón, me decía. Dios ama al pecador, pero Dios no ama tu pecado. Me decía, Fernando, tú eres un hombre. Y nunca me habían hablado de esa manera. Parece que fuera ayer lo que pasó esto.
Porque esta palabra que me decía esta hermana era como una espada que entraba dentro de mí, que comenzaba a lastimarme. Porque la palabra de Dios es como espada de 2 filos que penetra hasta el fondo del alma. Y había algo que me decía, sal de esta casa, sal de este lugar. Y yo me levanté, agarré mi cartera y salía de esa casa. Y esta hermana me decía, no te vayas, Fernando, Cristo murió por ti, no te vayas. Había una guerra espiritual en ese lugar. El diablo que me jalaba y esta hermana que estaba intercediendo. Pero antes de cruzar la puerta, vino algo sobrenatural sobre mí. Que no pude soportar la presencia de Dios. Era algo tan fuerte que caí postrado al suelo de rodillas. Ese día me sentí descubierto en la presencia de Dios. El día que fue confrontado, cuando la hermana esta le dijo sus verdades, gloria al Señor, estuve en ese momento tan duro y tan difícil, que realmente en ese momento no sabía ni qué hacer. Cuando él salió despavorido queriendo matarse, lo único que hice fue abrazarlo y llorar juntamente con él. No sé cuánto tiempo habrá pasado. Tal vez habrá pasado un cuarto de hora, 20 minutos, no sé. Pero cuando me levanté del suelo, Cristo había quitado la venda de mis ojos. Era algo tan terrible para mí. Cuando me desperté, abrí mis ojos, me levanté. Me miré con un cuerpo de mujer. Tenía senos. Me había cambiado de sexo y le decía a Dios, ¿qué ha pasado conmigo? Le decía a Dios, ¿qué ha pasado conmigo? Le decía a Dios, perdóname. No te conocía, le decía a Dios. Y oídas te había oído, le decía, pero ahora mis ojos te ven, le decía a Dios, perdóname, nunca más, le decía, nunca más. Yo me siento contenta, yo tengo un gozo en mi corazón desde el cambio de mi hijo y de verte, tantas personas como él fue, homosexuales, están viniendo a los caminos del Señor, tantos. Y nunca más lo hice, porque esos demonios se fueron de mí. El demonio de homosexualismo salió, el demonio de lascivia, de lujuria se fue en el nombre de Jesús. Yo doy gracias al Señor porque efectivamente el Señor es grande, poderoso, porque Él es el que ha hecho el cambio de mi hijo. Y Él se siente también contento, alegre, así, yendo a distintos sitios a hablar a las almas perdidas. Y regresé para Francia a enfrentarme a una realidad. Me acuerdo cuando llegué a casa ya a París, lo primero que le dije a este hombre, nunca más me toques, nunca más me toques, le dije. Cristo, le dije, me devolvió mi identidad, soy un hombre, le dije, y no es normal que tú, le dije, hayas tenido sexo con otro hombre, le dije, busca a Dios. Lo que hemos hecho no es agradable delante de Dios, le decía a él. Y me acuerdo que me fui a otra habitación, y es ahí donde tengo otra experiencia con Dios. Yo cuando regresé tenía la cabellera hasta la cintura, vestía con ropa de mujer, y cuando me veo en el espejo, nunca me había visto tan ridículo. Y escucho una voz que me dice, ¿qué haces con ese cabello largo? ¿Qué haces con esa ropa de mujer? Me acuerdo que la cabellera me lo comencé a cortar, la melena caía al suelo, todo lo que es arete, todo lo arranqué, lo tiré, maquillaje, todo botaba a la basura. Y por ratos el diablo me hacía creer que me estaba volviendo loco. Y por ratos le capacitaba, decía, Dios, ayúdame. Ayúdame en una guerra terrible. Una guerra de ahí. Me acuerdo que salía a comprarme mi ropa de varón. Y salí a las calles. Y cuando regresé a casa me puse mi ropa de varón. Era una lucha. No podía salir con esa ropa a la calle. Es que no fue una semana, no fue un mes. Fueron 28 años vestido de mujer. 28 años como el diablo me tuvo preso, poder en la sangre de Cristo. El diablo me tuvo engañado. Y no fue fácil, pero tampoco imposible, porque es ahí donde comencé a clamar a Dios. Le decía, ayúdame, por favor, pero porque mi socorro viene de Jehová.
El Señor hizo algo tan maravilloso, ustedes lo han visto, son testigos, hermanos, de que hoy el Señor usa poderosamente su vida. El Señor está haciendo grandes cosas porque a través de este testimonio muchas almas están viniendo a los pies del Señor. Me acuerdo que me preparé para venir al Perú, para ser bautizado. Esta vez a sabiendas que es lo que tenía que dejar. Vine al Perú, comencé a congregar. Antes de eso pasé por una clínica para ser intervenido quirúrgicamente. Se ha dado cuenta Fernando, ¿no? Que él es un varón, lo ha hecho muy bien. Eso será ejemplo para la generación, para la humanidad futura, ¿no? La gente comenzó a sorprenderse. Los médicos, los cirujanos, que ellos mismos me habían puesto esas cosas, ellos decían que por qué. Y él les empezaba a dar testimonio, cómo Dios había cambiado mi vida. Él ha dado un cambio total en su vida. Gracias al Señor, Dios tuvo misericordia y él cada día fue echando más raíces en la palabra del Señor. Salí de la clínica, fui bautizado. Son de ya 10 años que Cristo llegó a mi vida. Amigo, usted que está mirando, o familia, usted que está mirando este video, hay una oportunidad para usted, hay una esperanza para usted. El diablo tal vez te dice que no hay cambio para tu hogar, para tu familia, sí. En esta casa ahora se glorifica el nombre de Jehová. En esta casa reunidos con mi familia alabamos al Dios de la gloria. Eso es lo que quiere decir evangelio, buenas nuevas. Y hay una esperanza igualmente para usted, amigo que es homosexual o amiga lesbiana. Cristo quiere cambiarte, Dios no quiere que te pierdas. Yo no cambié de religión, lo que yo cambié es de vida. No pagué nada, soy un hombre feliz. Y si lloro es de alegría, de gozo, porque Cristo vive en mí. Así que Dios le bendiga grandemente a toda la audiencia, a todos los amigos que vean este video. Que Dios le bendiga grandemente. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema homosexualidad, aún hay esperanza. Los homosexuales pueden, hermanos, alcanzar el perdón si se arrepienten y llegar a ser hijos de Dios, como hemos visto recién en la historia de Fernando Ñaupari. Primera de Corintios 6, los versículos 9 al 11, el mismo apóstol Pablo reconoce en esta escritura que algunos de los creyentes de la iglesia de Corinto habían sido afeminados y algunos homosexuales, pero habían sido lavados y limpiados en la sangre de Cristo. ¡Qué maravilloso es el Dios que tenemos, que para Él prácticamente no hay pecado que no pueda ser perdonado, y si hay un arrepentimiento genuino del pecador! Cualquiera de nosotros llegó a Jesucristo sucio, bañado en la sangre inmunda del pecado, pero Él nos limpió, y también, al igual que homosexual en todo el mundo, que ya han sido limpios, puede lavar y restaurar a cualquier lesbiana o cualquier homosexual que quiera venir al lugar más alto donde se puede estar, y que es a pedir perdón a los pies de Cristo. Este es el lugar más alto donde un pecador puede llegar. Ahí, a los pies de Cristo, a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos va a dar amplia entrada a su reino celestial si caminamos en obediencia y siendo luz a otros que están en tinieblas, y con obras que demuestran nuestra fe en Él. Lucas, en el capítulo 5, los versículos 30 al 32, vemos la historia cómo escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Le preguntaban a Jesús. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y nosotros, como hijos adoptivos de nuestro Señor Jesucristo, también hemos sido llamados a ir en pos de pecadores para que vengan al arrepentimiento. Juan 12, los versículos 47 y 48 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo el Señor, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Estamos en esta etapa, no en la etapa
de juicio, sino en la etapa de la salvación. El que me rechaza, dijo el Señor, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Vendrá el día. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en ese gran día que vendrá en el día del juicio. Y hay que estar a cuentas con Dios, hay que estar lavados, limpios, santificados por el poder del Espíritu Santo. El arrepentimiento y el perdón. Juan, en el capítulo 6, en el versículo 37, nos habla de que Jesús decía: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si usted tiene en su corazón alguna idea homosexual, alguna práctica homosexual o de lesbianismo, vaya a Cristo. Él no le echará fuera. Dios no hace acepción de personas, dice Juan 6:37. Las viejas cosas pasaron. Todas son hechas nuevas cuando usted viene al Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5, del versículo 17 en adelante. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación para que nosotros nos reconciliemos con Dios y para que nosotros también vayamos por otros, para que ellos también se reconcilien con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y ahora Cristo está en nosotros para que reconciliemos a los perdidos con Dios, con Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a usted, a mí, la palabra de la reconciliación. Así que somos, usted y yo, embajadores en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Usted reconcíliese con Dios, y como usted ha recibido la palabra de reconciliación y el ministerio de la reconciliación, y Él nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación, pidámosle entonces sabiduría a Dios en estos tiempos difíciles, en donde el ser humano ha cambiado la verdad por la mentira y le ha dado culto a las criaturas más que al Creador, y en este caso ha provocado un cambio en la sociedad a nivel mundial, y los homosexuales y las lesbianas incluso ahora pueden unirse civilmente en una especie de matrimonio, y por supuesto Dios no le agrada eso y nos insta a nosotros que vayamos sí a reconciliar a estos pecadores con Él sabiamente. Nosotros los cristianos hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Debe importarnos la vida de aquellos perdidos, criaturas de Dios, lesbianas y homosexuales, que están extraviados sus pasiones sexuales, que nos deben, hermanos, traer a misericordia, nos deben traer a compasión, para mirarlos con más ternura, con más misericordia hoy en día, con esa mente especial, con la mente de Cristo, no para condenarlos hoy, porque no es momento de condena, pero sí ellos deben saber la verdad, sino para traerles la palabra de la salvación. Pues si antes estaban confundidos con sus deleites sexuales y pasiones vergonzosas, ahora el Parlamento, al aprobar dichas leyes de unión civil entre homosexuales, reconociéndolos legalmente como normales y saludables en su actuar en esta sociedad, finalmente, sin sospechar siquiera, este Parlamento los ha hundido en la más profunda confusión, de tal forma que alcanzarlos con el mensaje de la salvación nos resulta hoy más difícil. Esto debe provocarnos tristeza, hermano. Debe preocuparnos, pero a la vez debe
ocuparnos con urgencia en la oración a Dios, pidiendo más sabiduría al Señor para que salgan de nuestra boca palabras sabias que guíen a estas criaturas de Dios al arrepentimiento, para que finalmente acciones justas y llenas de amor y de bondad que emanen de nosotros les alumbren a ellos y los saquen de las densas tinieblas en donde hoy homosexuales y lesbianas se han hundido. La homosexualidad es un pecado abominable, pero es un pecado que tiene aún esperanza de ser perdonado. Si tú estás con un pecado de homosexualidad o lesbianismo, ve con corazón sincero ante Dios. Pídele, Señor, purifícame, renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. He entendido que vivir en esta vida de homosexualidad y de estos muchos pecados que me asedian no es agradable y finalmente vendré a ser condenado. Lávame, Señor, con tu sangre. Dame un nuevo corazón. Dame una nueva vida. Cámbiame, Jesús. Necesito de ti, mi Cristo. Contigo, mi Dios, puedo alcanzar la santidad sexual que a ti te agrada, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Contigo, Señor, tengo aún esperanza, porque tú pondrás en mí, entiendo, poder, el Espíritu Santo, para que Él me guíe a la santidad. Homosexuales y lesbianas que oís, aún hay esperanza en Cristo. El que hayas llevado una vida errada no significa que no puedes dar pie atrás y caminar en la otra dirección. Si de verdad en ti hay un deseo de hacer las cosas de una manera distinta y de salir de este pecado, Dios puede cambiarte. Él tiene el poder del Espíritu Santo para llevarte a Cristo y hacerte una nueva criatura, y tus pecados van a ser borrados de los libros de Dios. Y si permaneces con ese amor a Dios, creyendo en el Señor, no vendrás a ser excluido del reino, sino salvos de todo juicio condenatorio. Dios te puede purificar, Dios te puede renovar, Dios te puede cambiar, Dios te puede lavar de una vez y para siempre. Lávame, Señor Jesús, y límpiame de mis pecados. Purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Examina, Dios, mi corazón y libérame de mis pecados. Santifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Pues yo reconozco que me he rebelado muchas veces y he pecado contra ti. Es por eso que yo ahora
me arrepiento. Y hoy vengo suplicando tu perdón. Examina hoy mi corazón y libérame de mis pecados. Santifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad. Pues yo reconozco que me he rebelado muchas veces y he pecado contra ti. Es por eso que yo ahora me arrepiento y hoy vengo suplicando tu perdón. Santifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad, límpiame de mi maldad.